El siguiente programa es clasificación A, contenido apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. No reflejan la posición oficial de la Universidad Autónoma del Carmen. Radio Delfín 88.9 FM las ha incluido como parte de la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Bienvenidos a El Sabor de Nuestra Historia, donde la ecología es el hilo que une nuestras raíces con el presente. Aquí descubrimos cómo la naturaleza inspira nuestras tradiciones, cómo guarda los secretos de nuestra historia y cómo se refleja en la riqueza de nuestra gastronomía. Cada aroma, cada sabor y cada costumbre nos recuerda que cuidar el planeta es también cuidar nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje sonoro para conocer, valorar y saborear lo que nos hace únicos. Comenzamos. El sabor de nuestra historia. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al sabor de nuestra historia. Hoy, el paisaje cambia del verde profundo del manglar al blanco cegador y los rosas imposibles de las charcas de las coloradas Yucatán. Hoy hablamos de la única roca comestible por el ser humano, un mineral que ha levantado imperios, pagado salarios y conservado la vida misma. La sal, cloruro de sodio. Prepárense, porque vamos a descubrir por qué este pequeño cristal es el latido oculto de nuestro mar y en nuestra sangre. Empecemos por la ciencia que parece arte. ¿Qué es eso que ponemos en la mesa? Químicamente se llama cloruro de sodio. Es una estructura de cristales cúbicos perfecta, pero en ciertas lagunas del mundo, como en las coloradas Yucatán, la ciencia se pinta de fantasía. Químicamente, el cloruro de sodio es la unión perfecta entre un metal inestable, que es el sodio, que es como un tipo de carne con brillo metálico, y un gas tóxico, que es el cloro, y juntos, increíblemente, crean la estabilidad de la vida. Se organiza en cristales cúbicos perfectos. Si puedes mirar la sal de mesa con una lupa, verás que la naturaleza es una arquitecta geométrica. Y sí, se forman unos cubos perfectos aglomerados unos contra otros y eso es lo que conforma un pequeño grano de sal. ¿Y dónde está? Fíjate que la sal está en el agua de la tierra. El 97% del agua es salada. En promedio, el agua de mar contiene 35 gramos de sal por cada litro. En aguas continentales, como ríos o lagos, la concentración es mucho menor. Pero existen manantiales de sal tierra adentro que son verdaderos tesoros geológicos. Y no vamos lejos. Si tú vieras las lagunas de Alchichica, en el estado de Puebla, que son unas lagunas volcánicas, son lagunas saladas, pero no necesariamente como el agua de mar, aunque aparentemente estuvieron hace muchos millones de años formando parte del mar. Sin embargo, esa agua quedó estancada y ahora muchos minerales son recolectados en esas lagunas, no necesariamente de formación marina, o sea, de conformación química marina, pero sí de conformación química ya mineral y volcánico. El cuerpo humano promedio contiene aproximadamente 250 gramos de sal, es decir, nuestro cuerpo guarda aproximadamente 1/4 kilo de sal distribuido tanto en fluidos y tejidos. Fíjate que esto equivale más o menos a 3 o 4 saleros, pero ojo, es muy importante mantener este balance, esta concentración de sal que no sobrepase, porque es lo que mínimo se requiere para mantenerse en condiciones óptimas. La mayor parte del sodio se encuentra en el líquido extracelular, es decir,
3.3 gramos por litro, que es sangre, líquido intersticial y linfa y otros líquidos que son importantes, las lágrimas, por ejemplo, que son importantes también en el cuerpo, no solamente de humanos, sino también de algunos animales. Por ejemplo, los mamíferos, es muy importante la sal. Básicamente, fíjate que la composición del cloruro de sodio en sangre hace que se mantenga un equilibrio que se conoce como osmótico. Esto es, la turgencia de las células se mantiene por este equilibrio. Y habrás notado que cuando estás trabajando durante mucho tiempo en el agua o estás muy metido en el mar o en una alberca, tu piel se arruga. Esto significa que estás perdiendo agua. Dependiendo si la concentración, por ejemplo, si estás en el mar, la concentración es mucho mayor afuera que adentro y hace que te deshidrates. Pero si estás en una alberca donde la concentración es menor a la que tienes tú, entonces el agua entra y probablemente te sientas ligeramente hinchado. Son muchos los equilibrios que a través de la permeabilidad de las células intervienen para mantener ese balance tanto de sodio como de cloro, pero principalmente sodio-potasio. Habrás notado que cuando te deshidratas puedes tener también tendencia a tener calambres. ¿Por qué razón? Porque estás perdiendo potasio y está entrando mucho más sodio a tus células. Y esto obviamente causa problemas pues en los músculos, porque ese equilibrio se ha roto de alguna forma y hay que reponerlo con algo que se conoce como electrolitos, es decir, soluciones de agua con sales que están disueltas pues en alguna bebida que tiene muy buen sabor. Pero ojo, no debes tomar ninguna bebida que sea que tenga sal y que tenga minerales si no lo necesitas. ¿Por qué razón? Porque entonces le vas a ocasionar un problema a tus riñones al forzar ese equilibrio que tiene tanto los minerales con el sodio. Así que ten mucho cuidado con eso, porque los primeros que lo resienten son los riñones. Personas que toman aguas electrolíticas, no así con mucha frecuencia, pues tienen bastantes problemas en el futuro. Así que ten mucho cuidado con esto. Y bueno, algo importante también es que la sal particularmente en el océano, puede llegar a acumularse en algunas lagunas. Y es el caso de muchas lagunas en el mundo, por ejemplo, en Zimbabue, en África. Existen algunas lagunas en donde habrás notado por algunos documentales que llegan unos flamencos que finalmente son muy parecidos a los que tenemos en Yucatán y en Campeche, que son los flamencos rosados. Y estos flamencos se estabilizan, se quedan en estas lagunas porque tienen las condiciones apropiadas para alimentarse. Y bueno, ¿y cuáles son esas condiciones? Primero que nada, habrás notado en esos documentales que esas lagunas son de color de rosa, es decir, tienen tonalidades que van desde el casi transparente hasta el rojo, casi rosa muy, muy subido, pasando por diversos intervalos de color de rosa. ¿Y qué significa eso? Que no es un tinte, es la vida. Según nos explica la página de Las Coloradas Parque Turístico, este fenómeno ocurre por la alta concentración de sal y la presencia de microorganismos muy importantes que son los únicos que pueden vivir a esas altísimas concentraciones de sal. Son las halobacterias pertenecientes al grupo de bacterias extremófilas, se conocen como extremófilas porque aguantan concentraciones que no cualquiera puede aguantar, y microalgas llamadas Dunaliella salina. Estos microorganismos producen carotenoides, que son el color rojo, para protegerse del intenso sol y la salinidad, tiñendo las charcas de esos tonos que van del rosa pálido al granate intenso. Y sí, los flamencos les gusta mucho alimentarse de esos microorganismos. Aquí tenemos una conexión fascinante. Los flamencos rosados, que es el Phoenicopterus ruber, que vemos en las ciénegas cercanas, no nacen con ese color, de hecho son grises, pero obtienen su plumaje precioso, rosado, porque se alimentan de la Artemia salina, un pequeño crustáceo que vive en estas aguas hipersalinas y que está cargado de los mismos pigmentos que las algas. Y sí, el flamenco es rosado porque se come el color del manglar y de las charcas de las salinas. Es una cosa muy hermosa y seguramente
tú has ido, has fotografiado y te has extasiado con esos colores tan maravillosos que contrastan con el azul del cielo, con el anaranjado y las tonalidades de rosa. Así que vale la pena visitar estos sitios que se encuentran en el norte de Yucatán y que son parte de nuestro precioso y colorido México. Mientras el mar tiene unos 35 gramos de sal por litro, en estas charcas la concentración es mucho más alta, tanto que el cristal, el cloruro de sodio, empieza a precipitarse, creando esa cosecha de sal que es un tesoro para México, pero particularmente para Yucatán. Pero te decía, no nada más la sal marina es importante en nuestra mesa, no. Algunas personas todavía seguimos consumiendo algo que se llama tequesquite, que es no precisamente la sal marina, la sal de mar, sino es la sal proveniente de estas lagunas, de estos sistemas lacustres continentales, pero también muy cargados de carbonatos y otros minerales que son valiosísimos en la cocina, particularmente en la cocina mexicana y en la cocina prehispánica. Antes de la sal refinada, en el México central reinaba el tequisquitl, que el náhuatl tetl, piedra, y quisquit, brotante. Es una eflorescencia mineral, una sal mineral natural que mezcla tanto el cloruro como los carbonatos de sodio y que nuestros antepasados lo recogían periódicamente en las orillas de los lagos y que hoy seguimos usando para cocer los elotes o ablandar los frijoles. Es la sal con apellido mexicano que desde la época prehispánica ya nos daba el sabor de la tierra. Y sí, si tú vas a los mercados todavía de Oaxaca, de Puebla, de Michoacán, vas a encontrar que todavía en algunos lugares encuentras estos montoncitos terrosos que son el tequesquite. Y por supuesto hay de calidades. ¿A qué se refiere la calidad? Pues a la pureza que tiene de minerales, al color. Hay variaciones, dependiendo de cómo son las lagunas, pues es la calidad del tequesquite recogido. Lo que sí te puedo decir es que el sabor es ligeramente amargoso, es salado, pero ligeramente amargoso. Así que vale la pena que tú lo pruebes porque, de acuerdo con la tradición de la cocina mexicana, el tequesquite ayuda mucho a mantener el color verde de las espinacas, de los chícharos, de todas las verduras que deben mantener su color. Así que pruébalo, aquí no lo venden, no aquí en la península de Yucatán, pero si tienes algún conocido en el centro, encárgaselo para que lo pruebes, se usa en muy poquita cantidad y es suficiente para mantener y ayudar a mantener el color verde de las hojas y además es muy nutritivo porque proporciona minerales. ¿Y cómo la ves? Pues ya pasó el primer segmento de este programa precioso que se llama El Oro Blanco, la sal. Y nos vamos a un corte y regresamos en un momento. No te vayas, estamos en el sabor de nuestra historia. Estás escuchando El Sabor de Nuestra Historia, donde la ecología y la cultura se encuentran. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en El Sabor de Nuestra Historia, en este segundo segmento y en este programa denominado La Sal Oro Blanco. Quédate con nosotros porque vas a aprender mucho sobre ese compuesto que todos los días añadimos y que le pone, ahora sí, la sal y el sabor a la comida. No en balde muchas personas que les gusta la cocina cuidan mucho el punto de sal. Si la comida está bien sazonada con sal, la comida es sabrosa. Pero si te pasas, bueno, pues empieza a haber problemas de que la gente se empieza a quejar y ya la cocina pierde su sabor, la comida pierde su sabor. Así que hay que cuidar mucho el contenido de sal en los alimentos, porque además pues es muy bueno tener un muy buen sazón y solamente alguien que tiene mucha experiencia logra ese magnífico punto de sal en sus alimentos. Pero la sal no solo sazona la comida. Fíjate que la sal ha sido la columna vertebral de nuestra economía y si bien ya los mayas explotaban la costa norte, en la época novohispana, esto es en los siglos XVII y XVIII, era el motor realmente de la economía, entre otros muchos productos que eran continuamente descubiertos pues por las personas que llegaron a conquistar México, ¿no? Así como los colorantes naturales, la sal que era naturalmente producida en ciénegas y en lagunas, pues era muy importante para enviarla a Europa.
Aquí un capítulo dorado en el sur de nuestra querida Isla del Carmen. Fíjate que mientras los mayas prehispánicos explotaban las ciénegas saladas de la costa de la península de Yucatán, comerciaban la sal en diferentes puntos y con diversos pueblos. La finalidad puede resumirse en 2 puntos importantes. 1. Dar sabor a su comida, que era el más importante, según la investigación de un magnífico libro que debes conseguir si quieres saber más sobre el tema, que es de Úrsula Ewald y se llama La industria salinera de México, de 1560 a 1994, y que es la base de este programa. Vale la pena leerlo porque se aprende mucho sobre la sal. Fíjate que el otro punto era comerciarla para la preservación de alimentos secos salados durante los largos trayectos. Así la sal fue como una moneda de cambio, el oro blanco que sostuvo muchas comunidades antes y después de la llegada de los españoles a la región. Pero no solamente para la preservación de alimentos y para sazonarlos los mismos era importante. La sal también era muy utilizada como conservador y conservante, que ya lo habíamos dicho, pero también había un uso medicinal. También formaba parte de los ritos religiosos y estaba en la mitología azteca. Era usada como instrumento político, formaba parte de la nutrición del ganado hasta la fecha, una vez que los españoles trajeron el ganado vacuno a México. Formó parte también de las artesanías y particularmente de industrias pequeñas como la del vidrio y el jabón. El vidriado requería sal. La minería fue muy importante en la utilización de la sal, pues era para la producción de plata se requerían cantidades importantes de sal en lugar del costosísimo mercurio. Y después, ya en el siglo XIX y XX, en la naciente industria, pues la industria química utilizó el cloro por separado y el sodio para sus procesos industriales. Fíjate que te voy a leer un poco sobre esto que investigó Úrsula Ewald sobre la sal como conservador. Curiosamente, las virtudes de la sal como conservador se conocían en el México prehispánico, pero debido a la dieta predominantemente vegetariana y al abastecimiento de comestibles durante todo el año, la necesidad de conservar alimentos era mucho menos imperiosa que en el hemisferio norte. Aquí tenemos alimentos frescos y los lugares están, digamos, relativamente cercanos a diferencia, por ejemplo, de Europa, en donde primero que nada, pues no tienen salinas relevantes y sí tenían necesidad de conservar alimentos para sus largas travesías transoceánicas. Y claro, el consumo de sal en la preservación de alimentos de México, pues ni remotamente se compara, por ejemplo, la preservación en los países nórdicos con la preservación del arenque o del bacalao. O sea, para nada. Sí se utilizaba sal, pero no en las cantidades como ellos lo usaban, así que sí era importante la preservación, pero solamente para el comercio. La salazón del pescado era importante solo cuando era utilizado en las transferencias, en el trueque que se hacía con otros grupos y particularmente aquellos que eran de alguna forma exportados hacia México, corazón del mundo. La distancia era larga, son más de 1,500 kilómetros entre las tierras bajas de Yucatán y México, la Ciudad de México, el Valle Central. Pues sí, ahí imagínate además pasarlo sin vehículos, caminando, partiendo brecha entre la selva, pues probablemente la travesía era mucho mayor. Y entonces había que preservar para que le llegaran pues al emperador estos pescados muy de la región, pues que llevaran en buenas condiciones, pues las condiciones eran preservarlos en sal. Así que así llegaban y así se transportaban. Pero también, según Bárbara Ewald, la sal se utilizaba en uso medicinal. Fíjate qué curioso, en las tierras bajas de Yucatán, el uso de la sal y la miel como medicamento contra dolores intensos y prolongados previos al parto, hayan obedecido a razones puramente fisiológicas. Es posible que rociar con sal el cordón umbilical después del nacimiento haya tenido propósitos antisépticos, por no decir antimicrobianos. Es decir, la sal estaba desde el momento del nacimiento ligada a la vida de los mayas y reconocían su valor.
¿Cómo no? Pues sí sabemos, ¿no? Que en un momento cuando tenemos un dolor de garganta o cuando tenemos alguna herida y no tenemos algo para mantenerla aislada o mantenerlo de forma séptica, pues ni modo, aunque duela, unas gargaritas de agua con sal nos libran temporalmente de esa molestia en la garganta. Y lo mismo en las heridas, pues nos mantiene de alguna forma lo salado, mantiene aisladas a otras bacterias que son incapaces de sobrevivir en esas concentraciones de sal. ¿Qué cosa les hace la sal a las bacterias? Las revienta, así de sencillo, las deshidrata y ¡pum!, las revienta porque no sobreviven en concentraciones de sal. Y las bacterias generalmente, las bacterias patógenas son muy delicadas, o sea, no aceptan estar, por ejemplo, en superficies durante mucho tiempo o en la piel mucho tiempo porque se desecan. Entonces, y menos si la somete uno a un estrés osmótico, como es la sal, pues inmediatamente ellas van a morir. Así que hasta eso, esas bacterias se cuidan. Pero también la sal formaba parte de la mitología y los ritos religiosos. Fíjate que la religión azteca conocía a Huixtocíhuatl, la diosa de los salineros y las aguas saladas, pero también había una deidad menor que se llamaba Xutecutli, que era mencionada lo mencionó Fray Bernardino de Sahagún en su libro, y dice que se le dedicaban bienes que iban desde el fuego hasta algunas ceremonias para conmemorarlo en su aniversario. Así que estos rituales formaban parte interesante de estos rituales indígenas que formaron parte y en algunos casos todavía siguen siendo parte de las culturas de algunos pueblos originarios. ¿Por qué razón? Porque una vez que llegó la Iglesia Católica, pues fusionó parte de esas creencias en la propia creencia cristiana, y es el caso de Nuestra Señora de la Sal. En Chiapas se constituye un ritual interesante cada año en torno a la Virgen del Rosario de Salinas y la Virgen de la Asunción de Ixtapa y sus pozos salinos sagrados. Así que esto también tiene mucho que ver con la cultura y por supuesto con esta sincretismo que tuvieron los pueblos originarios con la religión entrante. Pero te decía también que parte de los ritos incluye también el usar la sal como instrumento político. Y claro, en el caso particular, por ejemplo, en el México prehispánico, la política convirtió en un instrumento bélico temido la necesidad de sal del ser humano. Por todos es conocido el caso de los tlaxcaltecas, cuyo tradicional suministro de sal les había sido cortado por los aztecas. Y sí, los mayas fueron más expertos en esgrimir la sal como arma para forzar el comportamiento deseado de sus adversarios mediante el control de las salinas costeras o del comercio de la sal. El acaparamiento de la sal para consumo humano desapareció por completo después de la conquista. Así que, pues sí, los mayas sabían de la necesidad de sal y simplemente no darles acceso a las salinas para recogerla, pues era suficiente motivo para someterlos. Así que esto ha sido muy, muy interesante en este libro encontrarlo. Yo desconocía esto y la verdad me parecía muy interesante todo el armamento, todas las estrategias que usaron los mayas para poder someter a los pueblos cercanos, O sea, los mayas eran realmente algo serio, ¿no? Pero también te mencionaba que la sal es usada en la nutrición animal y cómo no, para todos es sabido, bueno, a las personas que tienen ganado en algún momento compran sus bloques de sal y se los ponen junto con la pastura porque es importante para estos animales. Según estaba leyendo, todas aquellas personas y animales que son vegetarianos tienen mucho mayor necesidad de sal que aquellas que son omnívoras. Entonces, la necesidad de sal se refleja en muchísimas ganas de comer más y una vez que está saciada, en tomar agua. Entonces, la hidratación de los tejidos es importante, pero gracias a que hay un consumo de sal más o menos continuo y regular. Te decía también que el uso de la sal en las artesanías en la industria es importante y te decía que el vidriado, una vez que se encontró,
pues se formaba parte necesaria el uso del cloruro de sodio para lograrlo. Y estas son técnicas que nos fueron traídas desde España, porque los antiguos nativos de México no sabían vidriar. Estas son de las técnicas que pues se hicieron también gracias a este mestizaje de técnica, de tecnología. Y bueno, la sal se encontró que era un importante recurso para lograrlo. Pero los fabricantes de jabón y vidrio en un principio habían usado tequesquite, pero una vez que encontraron la formación de sosa a partir de la sal, pues fue súper importante para lograr los primeros jabones. Así que, ¿cómo la ves? Esto es muy muy importante. Y todavía más importante es la refinación de minerales de plata. La sal sustituyó de alguna forma el carísimo mercurio, metal líquido y además extraordinariamente tóxico para limpiar la plata, la argentización. Entonces, es muy importante también que el suministro a los centros mineros pues llegara la sal en condiciones apropiadas. Nosotros nos estamos enfocando hacia la península, pero también las salinas de Baja California, particularmente de Guerrero Negro y de Michoacán y de Colima, suministraron a la industria minera. ¿Qué te parece si seguimos hablando de este tema en el siguiente segmento? Porque te voy a platicar cuál fue el papel sorprendente de nuestra isla en este proceso de suministro de sal. No te vayas, estamos en El Sabor de Nuestra Historia. Estás en El Sabor de Nuestra Historia, donde cada receta revela costumbres, tradiciones y la esencia de nuestra cultura. Sigue con nosotros y descubre el sabor que nos une. Continuamos. Pues qué bueno que sigues con nosotros aquí en El Sabor de Nuestra Historia, el día de hoy hablando sobre la sal, el oro blanco, que fungió como una parte muy importante desde la época prehispánica, sin decir hasta nuestros días. ¿Y quién no ha degustado una deliciosa sal de grano para aderezar carnes, para aderezar salsas? Ese sabor tan especial que le da la sal de mar, comparada, digamos, con la sal que ya ha sido refinada. La sal que no ha sido refinada tiene mucho más minerales, aquellos en condiciones traza que son muy importantes para el cuerpo humano. Así que yo te exhorto a que, si te gusta la sal, pues sustitúyela por sal de mar, esta que está poco refinada y que contiene minerales valiosísimos para tu cuerpo y por supuesto va a ser muy importante para tu salud. Pero en el segmento anterior te había dicho que el Carmen, la isla del Carmen, tuvo un papel muy importante en el suministro de sal. Sin embargo, aunque esto te mencionaba el libro de Úrsula Ewald, ella menciona específicamente el papel que tuvo el Carmen en el siglo XIX para suministrar sal. Y te voy a decir específicamente lo que dice. Dice, el extenso comercio de la sal practicado por los mayas ya había desaparecido a principios de la época colonial. La gran exportación y la gran demanda de la industria argentífera mexicana impedía en gran parte las exportaciones del producto. Pero en este contexto, durante el siglo XIX, la exportación de sal de Baja California a California tenía una historia de lo más interesante. Y antes de la construcción de las plantas de sal alrededor de la bahía de San Francisco y en el Gran Lago Salado, Isla del Carmen en particular abastecía de sal a California. Esa no me la sabía, fíjate. No sabía que la Isla del Carmen había suministrado sal a la parte norte y que el comercio pues se vio de alguna forma interrumpido por las grandes distancias. Sin embargo, haciendo una investigación sobre la historia del Carmen, fíjate que me encuentro que en el álbum Carmelita, Testimonios de 1910, de don Juan Nicolau Acal, es un libro fantástico porque nos dice el interés que tuvieron los habitantes de 1910 y antes de 1910 de saber qué tenía el entonces Partido del Carmen, que era una área extensísima que abarcaba
todo lo que sabemos de Palizada, Candelaria y gran parte de Champotón, contando por supuesto la isla del Carmen, o sea, la península de Atasta. Era un área extensísima, que obviamente la fueron fraccionando los diversos gobiernos y bueno, nos quedamos con lo que tenemos ahora, ¿no? Pero antes eran un solo lugar y se conocía Partido del Carmen. En la sección llamada, porque habla de la flora, de la fauna, pero en la parte que habla de los minerales, fíjate que habla de qué cosas había, lo que se conoce, antaño se clasificaba el mundo como el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo mineral. Dentro del mundo mineral que estas personas hablan, pues mencionan, por ejemplo, al carbonato de cal, al carbonato de calcio, menciona el sulfato de cal, pero también menciona al cloruro de sodio o la sal marina. Y literalmente dice esto: se ha venido recogiendo desde hace algún tiempo de una charca que existe en el rancho del Carmen, llamado antiguamente del Padre, que está situado en la costa suroeste de la isla del Carmen, a 12 kilómetros de la ciudad. Esta charca, de unos 400 metros de largo por 100 de ancho y 2.000 metros de la costa, no tiene ningún cuidado ni cultivo y produce año con año más de 3 a 4.000 kilogramos, o sea, 3-4 toneladas de una sal buenísima, bien cristalizada y sin ninguna mezcla de otra sustancia. Que si el poseedor de este rancho entendiese bien esta industria, podía con el tiempo ser una fuente de riqueza para el Partido del Carmen. Mira, hablando de a cuánto se encuentra este lugar, a 12 kilómetros, pues hablamos más o menos que está en las afueras de Ciudad del Carmen, donde ya hay alguna área donde alguna compañía está instalada. Antaño ahí estaba esa salina y también probablemente el barrio Salitral. Yo he visto fotografías antiguas de Ciudad del Carmen, particularmente de Ciudad del Carmen, de la ciudad, y en la parte donde ahora está o donde debió haber estado la colonia Salitral, hay unos afloramientos blancuzcos. Muy probablemente ahí la sal afloraba, eran efloraciones de sal que la gente, en su afán de vivir, de tener un terreno, desdeñó, y perdimos con ello una gran cantidad de recurso salado, que era una sal de muy buena calidad, según entiendo por lo que dice Bárbara Ewald, y que pues desafortunadamente ya la perdimos. ¿Por qué razón? Pues porque las casas asentadas en esa colonia, en la colonia Salitral, pues ya no permiten que esas afloraciones salgan a la superficie. Así que pues también piénsalo, es de las cosas que hemos perdido. A lo mejor las plantas en esa colonia les cuesta un poquito más florecer, a lo mejor ahora ya no tanto porque ya pasó mucho tiempo, ya se diluyó esa sal, pero igual en otras sigue saliendo, no lo sabemos porque no hay ni una investigación sobre eso. Entonces sí vale la pena recuperar por lo menos el conocimiento de que dentro de nuestra ciudad existía algo que era muy valioso y era la sal. Así que eso estaba en la colonia Salitral y en este terreno que dice, según el álbum Carmelita, situado a 12 kilómetros de la ciudad. Pero también menciona, dice, en ciertos lugares de la isla se llaman salitrales, se produce una sal, o mejor dicho, una mezcla de cloruro de sodio, sulfato de magnesio y cal. Mezcla formada por un depósito que resulta de la evaporación de las aguas saladas de la laguna, que penetrando en esos lugares bajos permanecen algún tiempo en ellos en las épocas de las crecientes. ¿Cómo la ves? Pues este dato es interesante y lo puedes encontrar en el álbum Carmelita, Testimonios de 1910, que muy seguramente lo tiene la biblioteca de la Universidad Autónoma del Carmen. Pues sí, y te decía también que en el mundo maya la sal era un bien de lujo controlado por las élites. La sal de Carmen, de nuestra isla, de la Ciénega de Campeche, que era muy, muy importante, junto con las coloradas en la costa norte de Yucatán, pues eran las minas de oro de la época. ¿Y qué crees? Fíjate que dentro de los conflictos con los piratas, el control de la sal en el Golfo de México también provocó batallas. No solo la buscaban para comer, sino para sobrevivir los largos viajes transatlánticos. Quien tenía la sal tenía el poder de viajar y conquistar. Así que también fue moneda de cambio para los piratas, aunque esto no está muy bien documentado. Sin embargo, también te decía
que la sal no solamente cura y transforma, también es importante porque te decía también que los mayas la utilizaban junto con la miel. Pero en la gastronomía hay platillos que se hacen a base de pura sal. ¿Lo has oído? ¿Lo sabías? Bueno, fíjate que existe una receta que se llama el pescado a la sal, estilo costa yucateca. Y para prepararlo vas a necesitar un pescado entero, por ejemplo, un pargo o un robalo de unos 1,5 kilos. Vas a necesitar 3 kilogramos de sal de grano, preferiblemente, claro, de las coloradas que es de nuestra región. Necesitas claras de huevo y hierbas aromáticas. ¿Cuál es el secreto? Pues mezclar la sal con las claras hasta que parezca arena mojada. En una bandeja haz una cama de sal, pones el pescado limpio pero con escamas para proteger la carne y cúbrelo totalmente con el resto de la sal creando un sarcófago. Es esta sal que has previamente disuelto en clara de huevo. ¿Para qué? Para que se mantenga adherida. Hornea a 200 grados por unos 25 minutos. La sal se endurece como piedra, atrapando los jugos y el vapor. Al romper la costra en la mesa, el aroma es una explosión a mar y, por supuesto, sazonadísimo con el pescado. Si quieres ponerle a este pescado adentro alguna hierbita, o le puedes poner tomate, o le quieres poner algo más para que ese sabor, no solamente afuera, sino adentro, explote en sal y te dé un magnífico sabor, pues hazlo y ponlo a tu gusto. Yo te recomendaría ponerle tomate y a lo mejor un poco de pasote, ponerle algunos chilitos en rajitas para que esto sea de muy, pero muy buen sabor. Y bueno, también vale la pena conocer que en la gastronomía, como lo que te decía al principio, el punto de sal. Fíjate que una señora a mí me comentó que ¿por qué hay personas que cocinan y otras no? Aunque les guste cocinar, hay unas personas que tienen sazón para esto. Y ella me decía que el secreto es justamente la sal. Y me decía ella, bueno, fíjate que mi mamá, esta señora ya mayor, me decía, a mi mamá nos decía a las hermanas, no, pues es que tu hermana nació con el sazón en la mano. Unas traen el sazón en la mano, otras no. Y bueno, también incluimos a los caballeros, porque hay caballeros que cocinan muy bien y que traen el sazón en la mano, nacen con este don de poder regular la sal perfectamente en los guisos y a la primera les quedan muy bien. Así que, ¿has probado? Si tú traes el sazón en la mano, ¿has cocinado? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Te dicen que cocinas rico, que tienes que se te pasa de sal o te falta? Piénsalo bien, considéralo, porque sí vale la pena que explorar esa parte. Es importante entre las familias, entre las fiestas que son familiares, y no solo eso, aquellas que son también que nacionalmente celebramos, aquellos guisos que son bien aderezados y que son una delicia y tradición. Por cierto, fíjate que también cabe destacar, encontré también una referencia en donde ya desde la época de los mayas, las diversas raíces, como es el caso de las jícamas, pues ya se comían con sal. Así que, y lo dice Bárbara Ewald en su libro, muy interesante, el cómo se consumían las jícamas, pues consigues espolvoreadas con sal, y yo no sé si tenían también chilito, pues a lo mejor desde la época ya prehispánica, esto que nosotros comemos como una botanita, pues ya lo tienen directamente, lo venimos arrastrando desde muchísimo tiempo atrás, y pues como no se ha investigado a ciencia cierta desde el punto de vista gastronómico, pues no lo sabemos, venimos repitiendo patrones que aprendimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, tías, etcétera, pero en realidad a lo mejor esto tiene una ancestría de más de 500 años. Venimos comiendo las mismas frutas, todas las manzanas con sal. Así que piénsalo muy bien, la sal es un tesoro no solamente de cambio, sino también en la cocina. Quédate con nosotros porque ya casi estamos terminando el sabor de nuestra historia, nos queda un segmento y te invito a que no te vayas porque vas a escuchar algo que te va a gustar mucho. Regresamos. Estás escuchando El sabor de nuestra historia, donde la ecología y la cultura se encuentran. Continuamos. Qué bueno que estás con nosotros aquí en El sabor de nuestra historia, el día de hoy hablando sobre el oro blanco, la sal.
y la sal es valiosísima, lo hemos visto, lo estamos escuchando a lo largo del programa. Hemos mencionado sitios interesantes, aquella ciénega que hablan de Campeche que abastecía, era extensísima y abastecía sobremanera al centro del país y al norte también. Era parte de esa sal que se enviaba a las zonas mineras para la limpieza de la plata. Entonces, y por supuesto también nuestra isla del Carmen, que no queda muy claro si realmente tuvo un papel fundamental, pero por lo menos la historia escrita por Úrsula Ewald, quien escribió este libro magnífico que se llama La industria salinera de 1560 a 1994 del Fondo de Cultura Económica, pues lo menciona. Vale la pena buscar ese libro y conocer más sobre la sal. Pero hemos mencionado a lo largo del programa un sitio importante en el norte de Yucatán, que son las Coloradas. Y bueno, ¿dónde están las Coloradas? Por si te interesa ir y ver estas lagunas magníficas de diversos colores rosados en diversas tonalidades. Fíjate que las Coloradas es un pequeño puerto pesquero ubicado al oriente del estado de Yucatán y que pertenece al municipio de Río Lagartos. Su nombre es hecho famoso, las Coloradas, por las lagunas rosadas que asombran a todo aquel que las visita. Y sí, fíjate que yo las visité hace ya bastante tiempo, y desde que uno va entrando al territorio, al municipio de Río Lagartos, a mí me sorprendió mucho la vegetación, no se parecía en nada a la vegetación que rodeaba anteriormente el estado de Yucatán. Eran paisajes, eran hierbas, eran plantas, arbustos de diferente forma. Me llamó mucho la atención y conforme nos íbamos acercando a las Coloradas, pues obviamente la vegetación iba cambiando de una manera mucho más específica. Y oh sorpresa, cuando llegamos y empezamos a ver la primera laguna de color de rosa, ¡qué emoción! Realmente ver esas lagunas en diversas tonalidades es una maravilla. Así que si puedes visitar el municipio de Río Lagartos y visitar las Coloradas, pues es un puerto pesquero donde la gente pues debe vivir de manera muy confortable y muy cerca, porque tiene su fuente de trabajo ahí, que es la salinera de las Coloradas, que ya tiene otro nombre. Se llama Industria Salinera de Yucatán, así que sí vale la pena conocerla. Yo te exhorto, mira, esta información yo la obtuve en la página www.lascoloradas.com.mx, /post, la cosecha de sal en las Coloradas, y hablan aquí de un tesoro rosado. Es maravilloso las fotografías que presentan y nos describen brevemente pues el color de a qué se debe, lo que te mencionaba de las salobacterias y del papel de la artemia salina, el proceso milenario de extracción de sal con raíces mayas, y sí, te habla también de que la producción de sal ya actualmente combina técnicas modernas con el conocimiento tradicional, y es un ejemplo perfecto de cómo la historia y la naturaleza se unen para crear algo único. Nos dicen que la sal se cosecha comenzando con un bombeo de agua de mar a una serie de lagunas poco profundas llamadas salinas, y a lo largo de varias semanas el sol y el viento hacen su trabajo. El agua se evapora lentamente y la sal comienza a cristalizar en el fondo. La sal debe estar en un punto muy puro, o sea, el cloruro de sodio debe ser muy puro, donde la cristalización es rápida y es perfecta. Cuando el agua ha desaparecido casi por completo y la sal se ha endurecido, se recolecta de forma manual o con maquinaria. Esta fase es conocida como la cosecha de sal. Y antes de que hubiera transporte mecanizado, nos dice la historia que la sal se recuperaba y se transportaba entre las lagunas, las salinas, con carapachos de tortuga. O sea, es un sitio donde las tortugas les gusta anidar, pero debió haber habido tal cantidad y tal consumo de tortugas que los carapachos eran usados como contenedores, y era lo que se llevaba en el transporte entre salinas de la sal ya cristalizada. O sea, se sacaba o entraba a otras lagunas, dependiendo de cómo fuera necesario el proceso. ¿De cuántas personas hablan que podían estar en esa salina? Pues entre 500 y 1000 personas, o sea, era un punto importante de trabajo entre abril y julio, donde la cosecha de sal usualmente ocurre entre mayo y junio. Así que si tienes la suerte de ir en ese periodo, vas a encontrar y vas a ver cómo se realiza esta cosecha de sal, que debe ser muy interesante ver el trabajo especializado de estos trabajadores que además tienen que soportar temperaturas altísimas
el destello de lo blanco de la sal, pues en sus ojos, eso quema. Es como la nieve, la gente cuando está en nieve usa lentes oscuros para protegerse. Ellos deben seguramente de protegerse también la vista así. Pero fíjate que algo curioso, a diferencia de la nieve, que es blanca, la sal es un cristal. Y seguramente has notado que cuando vas a pasear a la playa y regresas y te pones a solear, te quema mucho más el sol. ¿Por qué razón? Porque se te queda la sal sobre la piel y esto forma cristales que potencian la luz solar. Obviamente es muchísimo más peligroso asolearse después de que hayas remojado en agua de mar y no te has enjuagado, porque tienes los cristales que están potenciando la energía solar en formas que queman la piel, y es mucho más exacta, mucho más completamente, mucho más precisa esa quemada, así que esa quemadura. Así que si te entras al mar y quieres asolearte, pues recomiendo, báñate con agua, quítate el exceso de sal para que no te queme, ahora sí que no te quemes tanto, ¿no? Porque es peligrosísimo en estas alturas, ¿no? Entonces, decían también en esta página que es un espectáculo natural y cultural. Entonces, las personas que tienen una alta especialización en esto, pues es un oficio de respeto y resistencia. Quienes lo hacen muchas veces desde generaciones atrás llevan este oficio con orgullo y son guardianes de un conocimiento que ha pasado de padres a hijos. Si visitas las Coloradas y visitas estas lagunas, primero que nada tienes que entrar con mucho respeto, ¿sí? Lleva lentes oscuros, sombrero y bloqueador solar biodegradable y respeta las indicaciones y hazte acompañar de un guía certificado. No toques ni ingreses a las lagunas para conservar el equilibrio del ecosistema. Esto es muy, muy importante. Y bueno, te recuerdo también que si tienes algún comentario sobre los programas que hemos estado presentando los sábados a las 12:30 de la mañana, haznos llegar tus comentarios al 938-109-2233 por WhatsApp y estaremos muy felices de escucharte y tomar tus recomendaciones en tu opinión sobre qué temas te gustaría que abordáramos. Lo mismo, como este es un programa de divulgación, queremos que llegue a las más personas posibles. Si quieres que nosotros hablemos más en corto sobre este tema en tu escuela, en tu facultad, en tu instituto, en tu empresa, donde tú quieras, con tu grupo, con tu comunidad, pues invítanos y vamos y platicamos de este tema en cortito y así conocemos tu punto de vista y bueno, tenemos oportunidad ya de formarte y de incluirte en nuestra comunidad. Así que ya para cerrar el programa, pues hoy entramos viendo la sal como un simple condimento olvidado en un salero de la mesa. Pero hoy nos vamos sabiendo que cada grano es un testigo de la historia de México, un cristal que guardó nuestra plata y que hoy en las Coloradas y en otras salinas de México sigue pintando de rosa nuestro horizonte. La sal es como la verdad, necesaria en su justa medida, pero amarga si se excede. Protejamos nuestras salinas y todo lo que en ella vive, porque ellas son la memoria sólida de nuestro océano. Y te doy las gracias por acompañarme. Te voy a dejar con una música preciosa. Prepara tus sentidos, porque el próximo sábado al aire dejará de oler a sal para llenarse de un aroma dulce, oscuro y ancestral. Viajaremos a las selvas del sur para conocer el cacao y el chocolate, del campo al amor. Y sí, deseo que la paz de la selva te acompañe. Hasta la próxima. Bajo el cielo de Yucatán, el sol es un mazo de fuego, donde el agua se vuelve rosa y el viento se vuelve ruego. Úrsula de Paz lo dijo en su libro de historia y cal, que México se hizo fuerte con granos de este cristal. No es arena, no es espuma, es el sudor del salinero que entre las charcas se esfuma. De la isla del Carmen viene navegando el litoral, la riqueza de los mayas, el tesoro mineral. Ay, el oro blanco, sal de mi mar, la vida se cura con un poco de sal. Ay, el oro blanco, espejo del sol, corazón de las coloradas, mi blanco crisol.
Cloruro de sodio puro, geometría del azar, moneda de los imperios que vinieron a cobrar. Desde el viejo Tequesquite hasta el puerto del Carmel, la sal es la huella blanca que la tierra le da al cielo. Brilla el pargo en la costa, brilla el tiempo en el altar. Sin la sal no habría olvido, historia que recordar. Es el sueldo del soldado, es el sabor del hogar. Ay, el oro blanco, sal de mi mar. La vida se cura con un poco de sal. Ay, el oro blanco, espejo del sol de Yucatán para el mundo. Puro sabor. Sal de mi tierra, sal de mi vida. Ay, el oro blanco, sal de mi mar. La vida se cura con un poco de sal. Ay, el oro blanco, espejo del sol de Yucatán para el mundo. Puro sabor. Llegamos al final de este recorrido por la ecología. Las tradiciones y los sabores que nos conectan con nuestra historia. Recuerda que cada acción para cuidar el planeta es también un gesto para preservar nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en El Sabor de Nuestra Historia. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir descubriendo cómo la naturaleza nos une. Hasta pronto. El sabor de nuestra historia.